Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenidos a otra emisión de este humildísimo programa. Les quiero contar que ayer inicié el experimento, llamémoslo, de leer de repente alguna cosita que me pareciera que pudiera ser del interés de ustedes y les quise preguntar, les pregunté de hecho, si a ustedes les parecía bien, qué les parecía esto de leer alguna cosa, y las respuestas fueron positivas, las que hubo. Por supuesto, no todo el mundo empezó masivamente a responder eso, pero sí. Y ahora les quiero leer algo que pertenece a mi escritor favorito, Anatole France, un escritor que ganó el premio Nobel en 1921, 22 por ahí, no me acuerdo exactamente la fecha, lo mismo. Un premio Nobel, un escritor francés de mucha importancia que fue muy popular en su tiempo, incluso en los países de habla americana, en Chile. Desde luego esta edición que tengo en mis manos, precisamente, que es muy buena, la heredé de mi padre, que como muchos probablemente chilenos cultos de esa época compraban este tipo de cosas. Y un escritor que se caracterizó no tanto por las tramas de sus historias, como ocurre con otros escritores que presentan un gran mito, que elevan un gran personaje, un Quijote, el Moby Dick, en fin, el tipo novelista que crean un mito literario enorme, o tienen tramas realmente interesantes o especiales como Rudyard Kipling y otros. No, las tramas de Anatole France eran casi, podríamos decir, insignificantes, no pasaba nada realmente en sus libros. Pero lo que interesaba en él era el estilo, la claridad, la ironía, la inteligencia. Entonces, muchos de los personajes de todas las obras de Anatole France son Anatole France, haciendo sus discursos mentales a título de la peripecia del momento en la historia que está contando. Y yo lo que les voy a leer pertenece a uno de esos personajes que es uno de los alter ego de Anatole France, que se llama el abate, o sea, el cura, Jérôme Coignard, que aparece en un libro que se llama El figón de la reina Patoja, y aparece en los pensamientos de él, que se supone que los explaya en distintas situaciones, normalmente hojeando libros en una librería, a propósito de toda clase de asuntos que en el fondo son levemente disfrazados asuntos pertenecientes a la política contemporánea de Francia cuando estaba viviendo Anatole France. Entonces a Jerónimo Coignard se le deja hablar y es exquisito el tipo de raciocinios que hace, repletos de escepticismo, pero al mismo tiempo de bondad, si pudiéramos decir, de tolerancia ante la memez de nuestra raza. Y aquí es uno de esos que les voy a leer. No es muy largo y espero que los entretenga y que los incentive a buscar alguna buena edición, porque hay, especialmente en librerías de viejo, de Anatole France. Esta ocurre cuando está en una librería y llega un tipo feliz a decir de que ha cambiado el ministerio, de que se ha producido un cambio político. Así que tiene que ver con las cosas que ocupan nuestra mente acá en Chile hoy en día. Dice: caballeros, dice el tipo que va entrando, ha caído el ministerio. Ah, exclamó, porque esto lo escribe, se supone, un discípulo de Jerónimo Coignard, entonces se escribe en tercera persona y dice: ah, exclamó mi bondadoso maestro, es un asunto que no tiene importancia. Dispensadme, respondió el señor, es por el contrario un asunto de mucha importancia. Como el último ministerio era Tory, el nuevo será Whig, y todo cuanto sucede en Inglaterra es importante. Señor mío, respondió mi admirable maestro, hemos visto en Francia cambios más trascendentales. Hemos visto las 4 plazas de secretarios de Estado sustituida por 6 o 7 consejos de 10 miembros cada uno, y a los señores secretarios de Estado divididos en 10 partes y vueltos después a su forma primitiva. A cada uno de estos cambios, unos juraban que todo estaba perdido, otros que todo se había salvado. Hasta se compusieron canciones alusivas. Por lo que a mí me respecta, por lo que a mí se refiere, me interesan poco las variaciones del gabinete al observar que en el transcurso de la vida no varía, que después de las reformas los hombres son como antes, egoístas, avaros,
cobardes y crueles, alternativamente estúpidos o furiosos, y que existe siempre un número casi igual de recién nacidos, de matrimonios, de connudos y de ahorcados, en lo que se manifiesta el buen orden de la sociedad. Este orden es estable, señor mío, y no es fácil que nada lo turbe, porque se haya cimentado en la miseria y en la imbecilidad humana, cimientos que no pueden faltar nunca. Todo el edificio adquiere así una solidez que desafía los desaciertos de los príncipes más canallas y de esa ignorante multitud de políticos que los secundan. De ahí, Jérôme Coignard, que en estas reflexiones del cura de este abate se refiere a montones de cosas, a los militares, a esto, a los demás allá. En alguna parte dice, por ejemplo, que las personas comunes y corrientes que trabajan corren mucho más peligro que los soldados muy de vez en cuando van a enfrentar el fuego enemigo. En cambio, la gente común y corriente todos los días enfrenta el peligro de morirse de hambre. Bueno, y a propósito de morirse de hambre, tal vez no nos vayamos a morir de hambre, pero sí, si la guerra se desata de frentón entre Estados Unidos y China, en términos comerciales me refiero, lo vamos a pasar mal. Y esta guerra comercial bien podría desatarse este viernes, tal como están las cosas. Las bolsas están cayendo en todas partes, como era de esperarse, porque es muy posible que el trato no se firme nunca. La razón ya la expliqué ayer, según dicen no Trump, sino que los que estaban en las negociaciones por el lado norteamericano. Los chinos, después de mucho esfuerzo, porque esto viene desde marzo, se allanaron a firmar una serie de acuerdos que permitían amarrar las cosas entre los dos países, o sea, ponerlas por escrito, en una especie de contrato, llamemos. Y a último minuto los chinos se echaron para atrás en eso, calculando seguramente que tal sería el deseo del gobierno norteamericano de firmar un acuerdo y de así asegurarse que la economía no va a tener problemas, que iban a aceptar esa maniobra de último minuto. La iban a aceptar a regañadientes, pero la iban a aceptar. Pero no fue el caso. Trump dice no vamos a aceptar ninguna cuestión de esta. Así es que podríamos enfrentarnos el viernes con las dos economías más grandes del mundo, enfrentar una guerra comercial ya a finish. Si suben, ustedes comprenderán, las tarifas de importación de productos chinos, miles de productos chinos, al 25% de esos productos no van a poder llegar al mercado norteamericano. Y eso va a producir algunos problemas fuertes en la economía norteamericana al principio. Después seguramente va a pasar lo contrario, como ha ocurrido, de que se empiezan a despertar y a reactivarse actividades económicas que en Estados Unidos se habían muerto debido precisamente a las importaciones chinas. Yo les quiero recordar lo que ha pasado en Chile. Hay industrias completas que simplemente se desvanecieron, los textiles completamente. El calzado se demoró un poco más, pero también prácticamente ha desaparecido por la competencia con los chinos. Si el día de mañana China desapareciera del planeta, o por alguna razón no comerciáramos más con ellos, yo les aseguro que volverían a aparecer las empresas que ahora no existen, porque simplemente fueron ahogadas por las importaciones de productos de competencia imposible de hacer. Los chinos cualquier cosa la producen a 1 centavo, pagan miserablemente a sus trabajadores, y hay una serie de razones por las cuales pueden invadir los mercados con productos en general de mala calidad, pero muy baratos. Así es que, en todo caso, si se produce ese enfrentamiento comercial a finish, vamos a pasarla mal todos, por lo menos por un largo tiempo. Y más que nada lo van a pasar mal países como el nuestro, porque después de todo, nosotros no tenemos ya industrias que compitan con los chinos, ya pasamos esa etapa. Tampoco tenemos ambiciones hegemónicas en el mundo. Para nosotros que nos caiga una migaja de la mesa china nos parece maravilloso, especialmente la élite chilena, que siempre ha estado dispuesta a cualquier cosa con tal de forrarse los bolsillos. Entonces, si los chinos mañana nos compran un pedazo de país, si empiezan a llegar 20 millones de chinos a comprarse todas las propiedades de Chile, si llegan productos baratos que destruyen las pocas industrias que quedan, no importa. Porque al final de cuentas seguimos produciendo paltas, vino, pisco, cobre, y con eso nos podemos batir. Entonces nosotros nos podemos dejar subyugar por los chinos y incluso mejorar nuestra posición. Pero no es el caso de Estados Unidos, que es un país que tiene pretensiones de mantenerse en la posición que está hoy en el cuadro geopolítico mundial y que tiene muchas industrias de avanzada incluso,
no pretende dejar de ser un país industrial porque entren más baratos los zapatos hechos en China. No. Así es que eso. Y en el plano local ahora hubo ayer, me parece, o anteayer, un acto que se celebró en La Moneda en que se invitó a dar una charla a Fukuyama, este japonés que se puso de moda hace unos años atrás cuando dijo que la historia se había terminado. Entonces me pareció divertido en primera instancia la cobertura que hizo gran parte de la prensa de este acto. Principalmente en la noticia, si ustedes leen la noticia principal, después van a encontrar el resto por ahí escondido en un rincón, pero en la noticia principal el gran tema no era lo que dijo Fukuyama, sino que era un cotorreo sociopolítico, llamémoslo así, de quién fue y quién no fue. Que si tal caballero que está medio como de punta con Piñera fue o no fue, si se saludó o no se saludó. Era como leer la página social de algunos diarios. Una cosa francamente idiota, ¿qué quieren que les diga? Me recordó otros eventos en que hemos visto lo mismo, me recordó a algunos periodistas. Había un famoso periodista cuyo nombre no recuerdo y no quiero recordar, y si lo recordara tampoco lo diría, que era un conocido periodista político, que como que se la sabía todo. Entonces había una reunión en La Moneda entre el presidente y alguien importante, el líder de la oposición, por ejemplo. Él nos informaba cuidadosamente lo que habían tomado de desayuno, pero no nos decía una palabra de lo que habían conversado. Y se sentía ufano que había logrado averiguar qué es lo que les habían servido el desayuno. Si eran huevos fritos o eran huevos revueltos. Y me recordó las óperas, cuando aquí los políticos van a las óperas y también se quedan medio dormidos, porque en el fondo es un evento social político. Me recordó una oportunidad que me invitaron a ver un ballet al Municipal, a un palco lateral. Era el ballet de Espartaco de Aram Khachaturian, y por supuesto desde esa posición lateral no pude ver, nunca había Espartaco en el ballet de Espartaco. O sea, me recordó la conferencia que dio Stephen Hawking, el físico, en Chile, donde asistieron señoras que no se sabían ni la regla de tres simple, pero también fueron ahí porque era un evento social, había que ir a escuchar a Hawking aunque no entendieran una palabra. Apenas entendían los físicos. Imagínense las señoras de la regla de tres simple. Tenemos esa cosa en Chile de irnos por las ramas con pura. Finalmente logré encontrar en un rincón en el medio en que salía esta cosa del cotorreo, que vino esto, que vino el de más allá, que pues que se encontraron, y por nombre. Logré encontrar qué dijo Fukuyama. Fukuyama hizo lo que hacen todos los conferencistas invitados a este país, estimado amigo, que es vergonzoso. Bueno, les pagan. Supongo que a Fukuyama le pagaron, no creo que haya venido gratis. Alaban al país, adulan al país, están todos con una sonrisa así. Es como cuando uno mira para atrás en un cine, cuando hay una película romántica en que todo está terminando bien y uno mira para atrás y están todas las señoras con una sonrisa así. Bueno, eso fue lo que logró Fukuyama, probablemente adulando a Chile, que era un país maravilloso, que el tema de la corrupción, que aquí no había corrupción o muy poca corrupción. Está atrasado en noticias Fukuyama. Están atrasados de noticias. A propósito de lo mismo, hará 3 días o 4, así curioseando en estas cosas laterales que nos dicen mucho a veces de nuestro país o de cómo lo ven los demás, cosa que no nos importa tanto, cómo nos ven a Chile, cómo vieron a Chile. Se derrumbó todo el país con un terremoto, pero cómo lo vieron en otro país. Había un reportaje de un colombiano que vino a Chile, debe ser un tipo conocido en la televisión colombiana, no sé. Entonces se paseó por Chile hablando de lo poco corrupto que es Chile y entrevistó un montón de gente, algunos conocidos. Esto se hizo hace unos 2-3 años atrás, por el tipo de personajes que estaban gobernando y que parecían entrevistados. Y todos se sumaron a la mentira de decir, sí, en realidad somos muy poco corruptos porque desde niños nos educan a esto de los deberes. ¿Cuándo? ¡Qué mentira! Qué mentira que en Chile hay poca corrupción y qué mentira que aquí estamos educados en el principio de que junto con los derechos hay deberes, cuando es exactamente al revés. Aquí todo el mundo habla de derechos de escolares de 12 años que no se saben limpiar el poto, hasta viejones que ya debieran saber un poco mejor pero las cosas, pero no, de hablar de deberes, que hay que estudiar y sacarse la cresta, no, yo no he escuchado. ¿Ha escuchado usted hablar de derechos, de deberes? Una mentira de cada ahorrado. Y colaboramos siempre en esas mentiras porque nos gusta mentir, nos gusta proyectar imágenes que no son. Entonces me recordé de todo eso, viendo este reportaje sobre
sobre Fukuyama, mintiéndonos descaradamente y nosotros aceptando esa mentira. Y luego se refirió al populismo. Que el populismo aquí, que el populismo allá, que hay mucho populismo en este lado, que hay menos acá, que llegó el populismo de derecha, que el populismo de izquierda, que el populismo de los pobres. El único problema es que nunca definió lo que es el populismo. Es curioso, ¿no? Esto me recuerda a un chiste de Condorito, que ganaba siempre los partidos de naipe porque inventaba un juego que se llamaba la chiflota. Nunca explicaban qué consistía, pero él de repente tiraba los naipes y decía chiflota real y se llevaba toda la plata. Aquí decimos populismo y nadie se molesta en definir. Se sabe, es la presuposición, digamos, normal, que es algo espantoso. El populismo es asqueroso. No hay que ser populista. Pero por favor, explíquenos qué es el populismo. A mí me parece que la cosa no es como tan sencilla de explicar, pero antes de entrar a lo que analicé ayer un poquito, hacia la rápida, pero que ya creo que avanza un poco más que simplemente satanizar al populismo, permítanme recordarles, estimados amigos, que si usted tiene una empresa o maneja una empresa, ya sabe que los problemas administrativos son los más complicados. Problemas de gestión, la auditoría, las contabilidades, los pagos, que los impuestos, que esto, que el otro, es un lío. Y a veces, muchas veces, está mal manejado. Se adoptó en algún momento una práctica, hay algún personal que también está desde el origen del asunto, que lo hace mediocremente, incluso mal, pero las cosas continúan por inercia por años de años. Es el momento, estimado amigo, que se pongan en manos de Controller S.p.A. ¿Qué es lo que es Controller? Es una empresa formada por varios contadores auditores que trabajaban en grandes empresas internacionales. Formaron esta empresa para ofrecer este servicio de ayudar a gestionar mejor a las demás empresas sus asuntos administrativos. Para estos efectos hacen uso de su tremenda experiencia, repito, en grandes empresas internacionales y también grandes empresas chilenas, y hacen uso de un software de nivel mundial que han adaptado a las condiciones de Chile, y gracias a todo eso, ellos pueden ofrecerle que desde el primer minuto, cuando usted los llama, para conversar con ellos, le van a hacer una evaluación gratuita, más o menos así, a vuelo de pájaro, de cómo está funcionando su empresa, y ya le van a dar recomendaciones, y luego al hacerse cargo, se van a hacer cargo de todo. Contabilidad, auditoría, pagos de impuestos, asesorías de gestión de procesos, todo, y su empresa va a empezar a rendir mucho mejor. Hay planes para toda clase de empresas, desde la casi todavía no existente de un emprendedor hasta las más grandes empresas, todo el rango. Póngase en manos de Controller y vea cómo cambia la gestión de su empresa. Por lo que he sabido, ya varias personas que gestionan empresas nos han hecho caso y están muy, pero muy satisfechos. Pónganse en contacto con Controller S.p.A. A mi izquierda están los datos. Lo principal, controllerspa.cl. Y bueno, faltan ¿cuánto? Jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días o 3, contando los anteriores, para el Día de la Mamá. Este es el momento de ponerse en contacto, de conectarse a bowmex.com, la joyería online más grande de Chile, que le ofrece dos cosas únicas. Primero, joyas hechas por supuesto con metales preciosos, piedras preciosas de todos los estilos, diseñadas por artistas del diseño de la joya, o sea, por orfebres que son artistas. Piensen ustedes algo así como en Benvenuto Cellini, diseñando las joyas que trae desde Europa Bowmex. Esa es una cosa. Usted no va a encontrar esa joya en ninguna otra joyería. Segundo, descuentos del 30%. A ver dónde encuentran una joyería de descuento, pero ni siquiera en un negocio de papa en La Vega encuentra descuento del 30%. En una joyería, nunca. Aquí encuentra usted 30% de descuento. Bowmex.com, no se lo pierdan, estimados amigos. Váyanse ya poniendo en contacto con Bowmex.com. Y rápidamente entro al tema del populismo. El populismo ha sido pintado sin que se le defina como una especie de accidente histórico que le ocurre en la sociedad. Llegó el populismo, como quien dice, llegaron los marcianos, bailando el ricachá. Llegó una cosa espantosa, el populismo, un accidente, una enfermedad que le ocurre a un cuerpo político. Mentira. El populismo, que en algunos momentos se conecta o se llamaba demagogia en los tiempos de los griegos clásicos,
y que está asociado al clientelismo, o sea, un grupo de gente que depende de las dádivas del Estado, a base a su vez de la extorsión de los que tienen más. Es un asunto muy antiguo. En el caso de las ciudades de la polis griega de la antigüedad, se hablaba de las liturgias, de ahí viene la palabra liturgia. Liturgia era un peso financiero que le caía a los ciudadanos más ricos de las polis para que le pagaran el pan y circo, digamos, a los más pobres. O sea, se les sacaba a uno para darles a otro. O sea, en algún tipo de gobiernos llamados democráticos, en esa época también, se recurría al clientelismo, los líderes demagógicos, no los partidos, no habían partidos políticos, pero habían líderes que representaban más o menos ciertas sensibilidades o ciertos grupos y caían en la misma práctica. Podremos decir que el populismo no es ningún accidente, una enfermedad que le pasa a algunos países y a otros no. No es una patología, es connatural a los sistemas políticos, con grados diversos, el tener que dar algo a una masa de gente para mantener legitimado el poder. Cuando es un grado un poco superior a lo normal, entonces uno habla de populismo. Cuando es menos de eso, son los habituales procesos de pitutos, pegas para el sobrino tonto en la familia, subvenciones para tales o cuales actividades empresariales, bonos para tales o cuales trabajadores. Esos fenómenos, si usted los examina en la historia nuestra, para no irnos a los griegos, usted los va a encontrar siempre presentes. En la corona británica se hablaba de la lista civil, era la lista de apitutados. Llegaban los reyes, el nuevo rey al poder y empezaba a repartir prebendas. No era populismo por una razón, porque el grado extremo se produce cuando los beneficiarios de los pitutos son la masa, o sea, una cantidad ya no de los sobrinos tontos, sino que una masa grande de gente, lo cual se ocurre en ciertas circunstancias políticas cuando las masas irrumpen al espacio político, al espacio público. Y entonces este proceso de la lista civil se tiene que dilatar como un tumor canceroso y tenemos fenómenos como era el llamado pan y circo, en el Imperio Romano, a las multitudes, a la masa, que tenía importancia política a pesar de todo, en Roma, se la mantenía bajo control, repartiéndole dádivas también. Pan, aceite de vez en cuando, a veces dinero y circo. Los espectáculos circenses eran casi todas las semanas, a veces casi todos los días, a veces duraban meses, para mantener tranquila y contenta a la masa. Podríamos haberlo llamado populismo eso. Pan y circo. Les podría poner 1.000.000 de ejemplos de que el populismo es un elemento intrínseco a la actividad política. Y ya podemos llamar populismo como algo distinto al pitutismo, al amiguismo, solo cuando los referentes de ese generar clientelas y generar legitimación por medio de dádivas se expande más allá de cierto límite. Pero es intrínseco. Es como el populismo es para la política, para el cuerpo político, lo que ciertas bacterias son para nuestro sistema intestinal, forman parte del asunto. Está basado siempre en lo mismo, la política económica del donativo, del regalo. Se puede llamar pan y circo, se puede llamar bonos, se pueden bonos de invierno, bonos de verano, bonos de esto, bonos de más allá, se puede llamar subvenciones, se pueden llamar transferencias, se puede llamar gasto social. Se puede llamar como usted quiera, pero es un clientelismo que ha adquirido un carácter de masa, pero es intrínseco a todo sistema político, incluso el más tiránico, que aparentemente no necesita el avenimiento de las masas, lo necesita, sí también, porque el poder siempre es muy frágil. Pregúntele a los emperadores romanos, que terminaron siendo acuchillados en algún pasillo de sus palacios por procesos que se habían generado a veces por el descontento, que envalentonaba a otros, hasta que finalmente envalentonaba al centurión que les metía el gladio, digamos, por los intestinos. Es importante, forma parte central. Si ustedes van a las cortes, en la máquina del tiempo, las cortes de los reyes medievales, van a encontrar que el populismo tomaba la forma de los festejos públicos y de las ceremonias donde el público recibía como regalo un espectáculo. Y desfilaba el rey, sus príncipes, sus caballeros, iban para allá y para acá, y entraban de un palacio y salían de otro. Y todo eso, ese despliegue era para darle un espectáculo a la gente. Y había después finalmente, eso pasaba mucho en Roma, una fiestoca gigante, se ponían mesas en toda la ciudad para que todo el mundo comiera y bebiera. Clientelismo.
populismo, podríamos llamarlo también si ustedes quieren. Así es que, para que tengan claro entonces, que el populismo ha existido siempre, existió hasta los tiempos del choche, de Jorge Alessandri Rodríguez, el paleta, pero tomaba otra forma. Yo me acuerdo perfectamente bien. En esa época, los que administraban, los que gestionaban el populismo, que funcionaba en una esfera mucho más pequeña, porque las masas todavía no entraban a la política, eso pasó con Eduardo Frei Montalva, era menor, y lo gestionaba el Partido Radical. El cucharón radical era para eso, para cucharearle a todos los que eran, digamos, parte de la referencia política de don Jorge Alessandri. ¿Para qué hablamos de los periodos del periodo radical propiamente tal? Así es que eso. Volviendo ahora a cosas concretas, más puntuales. La Comisión de Salud aprobó estrechamente, creo que por 7-6 o por 6-5, la votación, la ley de eutanasia que permitiría que niños de 14 años para arriba, por supuesto, puedan decidir si quieren o no tener una eutanasia, o sea, suicidarse finalmente, para evitar sus dolores, supongo médicos, naturalmente también, dolores de alguna enfermedad. Y el diputado Vlado Mirosevic, del cual creo que hemos hecho mención en alguna oportunidad, hizo el siguiente comentario. ¡Qué buena noticia!, dijo. Muy buena noticia que se aprobó esto. Miren, supongamos que es necesario, pero eso también es muy discutible, que es necesario que un niño de 14 años pueda tener la potestad legal para decidir que quiere recibir un tratamiento, una muerte asistida por los médicos porque le duele mucho algo. Y que los papás dieron permiso también, porque creo que ponen esa condición. Pero de hecho que el asunto lo puede iniciar el niño. Pongamos que eso es necesario. Por el momento sumamos eso. ¿Es una buena noticia? ¿Puede haber algo que tenga de bueno en el hecho de la eutanasia, o como pasaba con el aborto, que celebraron destapando botellas de champán? Puede ser necesario cortar una pierna. Puede ser necesario llevar a cabo un aborto. Podría quizás ser necesario que un niño reciba asistencia para terminar con sus dolores. Un niño de 14 años. Pero no es una muy buena noticia, ¿no, señor Mirosevic? Francamente es un comentario completamente absurdo, o sea, fuera de lugar. Todo este asunto está envuelto en tristeza, en una necesidad quizás, pero una necesidad dolorosa. No es un asunto para alegrarse, no es un asunto para calificarlo como muy buena noticia. Eso es una estupidez, señor Mirosevic. ¿Cómo se le ocurre hacer ese comentario? Este es el tipo de cosas que tal vez haya que hacer, pero con el ceño fruncido, en silencio y con pena. No diciendo que buena noticia. Los niños de 14 años ahora pueden decidirse por la eutanasia. Pero, ¿de dónde tienen el cerebro estas personas? ¿Qué es lo que toman en la mañana? ¿Plomo a lo mejor que les está destruyendo las neuronas o qué diablo? Fíjense que en Chile, bueno, ustedes ya lo saben, un niño de 14 años no puede votar, aunque hay algunos tontones que quieren que hasta los niños de 14 años voten. Yo no les daría el voto ni a los de 18. La ciencia médica hace rato que descubrió que a los 18 años están lejos de haberse desarrollado los controles cerebrales del córtex frontal que permitan conductas realmente inteligentes. Están todavía dominadas las personas a esas edades por las hormonas. No me parece un buen consejero para tomar decisiones políticas. Pero en fin, ya está hecho, es así, los de 18 años pueden votar. Pero no los de 14. Los de 14 no se pueden casar tampoco así como así. Hay un montón de situaciones legales donde un niño de 14 años no tiene potestad legal. Ahora va a resultar que va a tener potestad para lo más importante de todo, decidir si sigue viviendo o no. ¿No les parece a ustedes jurídicamente un absurdo increíble? No es posible, vamos a ponernos en el caso de un niño de 14 años, o de 15, que está sufriendo eso que los periodistas llaman con su habitual, una larga y penosa enfermedad, por no decir cáncer, por no decir algo doloroso. Entonces, una larga y penosa enfermedad. Bueno, ¿acaso no hay recursos médicos hoy en día anestésicos para eso? Por lo que yo sé, pues he conocido personas que han tenido cáncer, o que tienen cáncer, y algunos que han muerto de cáncer, amigos.
y por lo que sea hasta el último minuto no sufrieron dolores. O dolores, por último, que están dentro de la escala de lo que la persona puede soportar. No dolores enloquecedores, porque hay drogas para eso. Desde luego existe una cosa que se llama morfina, hace mucho tiempo. La morfina, a uno le meten un morfinazo y en cuestión de segundos se van los dolores. Incluso uno se siente regio. Me van a decir entonces que los niños de 14 años no tienen derecho, claro, para que no se droguen a lo mejor van a decir, pero sí se pueden hacer la eutanasia. Me parece que detrás de este jolgorio, por cosas como los abortos, por cosas como la eutanasia, que se revisten de un aura de modernidad, de progresismo, de cosa racional. ¿Cómo no se va a permitir que la gente que sufre muchos dolores decida de su vida y su muerte? Ahora resulta que también van a poder decidir cabritos de 14 años que puedan estar en esa situación. Espero que nunca se produzca. Lo de los abortos, bueno, ¿para qué hablamos? Ese es otro tema que ya pasó, ya ahí no tiene vuelta. O sea, el hecho es que, dejando de lado, bueno, lo voy a repetir para que quede claro, porque hay algunos porfiados que no entienden lo que se dice, dejando de lado que si acaso es necesario tomar ciertas medidas médicas, no es un asunto para alborozarse. Y me llama la atención que hay gente que destapa botella de champán o que anuncia una muy buena noticia con estas cuestiones. Si yo fuera cura estaría ya hablando de que aquí está imperando una cultura de la muerte. No voy a decir que está imperando una cultura de la muerte, pero se parece harto, ¿no? Se parece harto. Yo no digo que una persona mayor, entre paréntesis, mayora, no un niñito, tenga derecho a suicidarse, haciéndolo de la manera más suave y menos chocante, ¿no es cierto? Porque lo del balazo en la cabeza es un poquito brutal para los que quieran después mirar el espectáculo. Yo lo he visto muchas veces cuando hacía periodismo policial y créanme que no es muy bonito. Pero un niño de 14 años, no me parece. Y les quiero contar, antes de continuar, que si usted tiene problemas legales, que no sean penales y que no sean laborales, problemas legales, pendencias civiles. Si usted se está divorciando, se va a divorciar, va a tener que ir tarde o temprano al tribunal de familia a disputar el tema de la señora que quiere una pensión alimenticia de tal monto y usted dice que no. ¿Por qué? Pues si mi señora trabaja, ¿por qué se convertirá inválida acaso ahora porque nos estamos separando? He escuchado estas discusiones millones de veces. O al revés. A veces, aunque ustedes no lo crean, es el hombre el que pide una pensión alimenticia. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pues me van a decir que soy reaccionario o algo así. El hecho es que si usted tiene un tema de esa clase, si usted tiene un problema con contrato, si usted quiere revisar los contratos que tiene, si usted cree que le metieron el dedo en la boca en alguna situación, si hay pendencias civiles, que hay muchas, temas familiares, especialmente temas familiares, disputas de herencias, por ejemplo. Yo he visto gente, hermano, poco menos que desenfundando un Colt para disputarse un televisor viejo que dejó un tío abuelo. Hay muchas situaciones en que se termina ante un tribunal por pendencias de este tipo, civiles. En ese caso, yo le sugiero que se ponga en manos de Salinas y Ojeda, que es un buffet. Ustedes ven a mi izquierda la dirección la dirección web, salinasyojeda.cl, que se especializa en eso y por lo tanto tienen una muy alta tasa de éxitos. Si tiene un problema o lo va a tener, vaya poniéndose en contacto con Salinas y Ojeda, no espere el último momento, no espere ponerse en contacto con el abogado que le recomendó a alguien en el micro. Estas son cosas serias, póngase en manos de especialistas, Salinas y Ojeda. Y finalmente, les quiero recordar, estimados amigos, lo del vino personalizado. Yo ya sé que esta misma botella se la he mostrado otras veces, las otras las tengo en otro lado por ahí, pero lo que interesa aquí es lo que hay adentro, el vino que produce la viña personalizada. Es tan rico, es tan interesante esta viña que protagoniza un video sobre viñas pequeñas en Chile que hizo el Discovery Channel. La otra vez lo mostramos, no sé si en este momento el administrador de este sitio lo está poniendo, unas imágenes muy bonitas de esa viña que le ofrece la posibilidad no solo de tomar un excelente vino, sino que usted diseña a su gusto las etiquetas.
sea, aquí me pusieron Fernando Villegas, usted puede poner el nombre que quiera, por supuesto, el dibujo, el diseño gráfico puede ser de su invención, puede sacarlo de otro lado, lo que usted quiera. Usted simplemente se pone de acuerdo con la gente de la viña y va a tener el diseño de la cubierta, el texto que viene atrás en las botellas, hecho a su pinta, ideal para regalo. Pero no olvide, y sobre todo, el vino es maravilloso, es realmente muy rico, y se lo entregan en el lugar que usted pide, a su domicilio, por ejemplo, y no tiene un costo especial este vino porque se lo entregan en la casa o porque el vino es tan rico. El vino es totalmente accesible desde el punto de vista de los monlacos, estimado amigo, y el vino es realmente delicioso. Yo les recomiendo que lo prueben. Y les decía entonces que el populismo es una enfermedad, o digamos, no es una enfermedad, es un elemento permanente en los sistemas políticos. Y a propósito de eso, lo menciono de nuevo, en Venezuela continúa el proceso de pasar las facturas a este movimiento opositor que no ha logrado conseguir lo suyo. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, o sea, la asamblea de Maduro, la que se inventó Maduro, a su imagen y semejanza, le quitó la inmunidad a 7 diputados de la Asamblea Nacional que ya no pinta ni corta en Venezuela, por traición a la patria. Que en realidad no es traición a la patria, porque Maduro no es la patria, Díaz Doro, o Diadoro, como sea que se llame ese señor, tampoco es la patria, los cubanos que están alrededor de estos dos malandrines tampoco son la patria no son estos bandidos que están en el poder. Y tratar de votarlos tampoco es traición, es un acto de lealtad a la patria, diría yo. Pero en fin, ellos lo van a llamar traición a la patria. Y al mismo tiempo, o un poquito antes, el Tribunal Supremo de Justicia, o sea, el Tribunal Supremo de Maduro también, autorizó procesarlos por lo mismo, por traición a la patria. De manera tal que ustedes ven cómo está funcionando de bien y de efectivamente la represión de Maduro. Porque ellos no se tiraron de frentón y con tuti de inmediato contra Guaidó, contra la gente que sale a las calles, contra los diputados, que en un momento dado estaban todos con él, que lo ungieron como presidente transitorio, como presidente encargado, como llaman. No, ellos Maduro y su gente, aquí están los asesores cubanos que son muy listos, han sabido ir dosificando, ir parando todo este proceso por congotario. No han reprimido al estilo iraní como se hizo en la época del Shah de Irán, cuando se acabó el Shah y llegó algo peor, mucho peor que el Shah, desde luego. Pero en fin, no han salido a dispararle a las multitudes, a matar de a 100 o 200 personas, a tirarle los tanques encima a todo el mundo, salvo el tontón de la tanqueta, que seguramente lo deben haber subido y bajado cuando regresó al cuartel. No, han reprimido como si fuera una manifestación común y corriente, un país común y corriente, cuando salen los cabros a la calle, entonces hay bombas lacrimógenas, agua. No han hecho más que eso. No mucho más que eso. De repente han habido unos cuantos muertos por ahí, pero igual todo por gotario. Tampoco fueron de inmediato a agarrar a Guaidó. Tampoco han ido de inmediato a meter presa a toda la Asamblea Nacional. Van por gotario. Entonces ya Leopoldo López, ahora me acordé del apellido, Leopoldo López está asilado en la Embajada de España, bajo el nombre de que está de invitado, pero está asilado. A Guaidó le va a tocar tarde o temprano, lo van a agarrar o lo van a dejar solo, como la guacha, con este fuero que le dan los norteamericanos supuestamente, porque ese fuero está también sobre la mesa con otras opciones que nunca van a aplicar. Y ahora tampoco se van contra toda la Asamblea Nacional, sino que contra 7. Y les bastaría eso porque los demás van a quedar amedrentados. Han sido inteligentes en el control y sofocamiento del movimiento. Hay que reconocer eso. Como todo régimen dictatorial, si hay una pega que conocen bien, es la pega de la represión. En eso son expertos. Así que por gotarios han estado liquidando el movimiento, que lo trata de revivir con conjuros, como si fuera Cristo diciendo levántate Lázaro. Todos los días Guaidó aparece hablando de que esta cosa se viene, que este es solo el principio, que el pueblo es... Pero resulta que no está pasando. Porque no se puede derribar a un régimen apoyado por los militares si los militares siguen apoyando ese régimen. Punto. Si no se debilita la fuerza armada de un régimen, ese régimen puede perdurar todo el tiempo que quiera.
Yo me acuerdo muy bien, yo saqué lecciones de eso, no solamente leyendo historia, estudiando sociología, sino que por la experiencia que tuve en Chile. Yo era mayor cuando ocurrió el golpe militar del 73 y me acuerdo todo lo que se decía en los primeros días, que ya venía el contragolpe a la izquierda. Había una radio rusa que se llama, esta es Radio Moscú, y todos los días, muchos que éramos allendistas en esa época, sintonizábamos esa radio y escuchábamos el mismo discurso. Queridos amigos de Chile, este es Radio Moscú. Y empezábamos, una vez escuché en otra radio que se llamaba Paz y Progreso, donde hablaba un tipo así, que venían avanzando desde el sur unas divisiones que venían a echar abajo a Pinocho. Se mintió muchísimo. Entonces, yo ya sé lo que significa para un gobierno dictatorial o de cualquier signo que tenga apoyo militar. Que dura. Significa que dura. Todo lo que se decía el 73, el 74, que viene una huelga, que la gente está hasta aquí, que hay un general X que está descontento, de repente era Bonilla de repente se convirtió en el supuesto sujeto que iba a cambiar las cosas, después era otra cosa. Pero no pasaba y no pasó. El régimen de Pinochet se derrumbó cuando las Fuerzas Armadas realmente en el fondo ya no quisieron seguirlo apoyando. Cuando las propias Fuerzas Armadas empezaron a decir mejor que usemos otro sistema para seguir, que es la democracia, que es mucho más barato además. Esa es la realidad. La democracia es el método más barato de dominar a las masas. Eso es, en el fondo. Perdonen que se los diga tan brutalmente. Ya. Entonces, dijimos las brutalidades. Lo de Venezuela parece estar finish, salvo que ocurra, como digo, esos accidentes históricos que de repente caen como un aerolito, no se sabe cómo. Pero finalmente el aerolito termina siendo un poco como estas fantasías que se pasaba mucha gente izquierda al 73 en Chile, que ya venían las divisiones del sur, que el general no sé cuánto está descontento, que este otro va a dar un golpe dentro del golpe, que deja abierta la llave, que corra al agua para hacerle sabotaje al gobierno. Tonterías como esas se escuchaban y se hacían a veces. Y nada, lo esencial era que ese régimen tenía el apoyo militar y lo tuvo por años. ¿No es esto? Así es. Y eso es lo que sucede con Maduro. Igual, voy a decir como dice Trump, we'll see what happens, pero no creo que happens mucho más de distinto a lo que he visto y todos hemos visto a lo largo de nuestras vidas. Y sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias. A ver qué me encuentro de lectura mañana. A lo mejor otro pedazo de Anatole France que les tinca, ¿les parece? Cuéntenme por su mail o en sus comentarios en YouTube. Hasta mañana.